1:39 de la tarde, seguimos en Esto No Tiene Nombre. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que sigue siendo de interés social y religioso. Es la despenalización del aborto en sus 3 causales. Vamos a recibir 3 panelistas que objetan la despenalización. Escucharemos sus motivaciones. Nos acompaña la doctora Carolina Méndez, el licenciado Julián Musa de Acción Cristiana y junto a ellos Carlos Veloz del Grupo Ciencia y Teología. Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, nosotros estamos por aquí para presentar la posición pro vida. Nosotros somos pro vida del bebé en el vientre, pro vida también de las mujeres. Y estamos aquí para informarles de que evidentemente el tema de las llamadas 3 causales es lo que hemos estado haciendo en diferentes medios también, es solo la excusa para lo que tiene que ver con el aborto libre, que es lo que existe en la mayoría de los países. Siempre todos los países han iniciado con estas llamadas 3 causales. También argumentamos que las 3 causales no son base para eliminar la vida del bebé en el vientre. Una vida que está ahí, que y aquí tenemos una doctora que puede hablar sobre eso, que la vida inicia desde la concepción. Nosotros, muchas veces se ha querido decir que los argumentos de nosotros son religiosos, y es una manera despectiva para querer descalificarnos y sacarnos del debate. Ciertamente, nosotros tenemos creencia, creemos en Dios, creemos que Dios da la vida, pero la ciencia confirma eso de que la vida inicia desde la concepción, y es algo que es importante que nosotros entendamos aquí. Si hay vida ahí, debe de ser protegida, y yo paso a la doctora para que ella pueda dar esos argumentos en esa línea. Pero yo creo que aquí el debate no es ese tema. El debate es el derecho que también tenemos las mujeres de, en situaciones médicas, clínicas específicas, poder defender nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y yo siempre digo, 2 hijas buscadas y deseadas. Si un tercer embarazo mío pusiera mi vida en peligro, soy yo quien debe decidir si yo quiero arriesgarme a dejar 2 huérfanas o sencillamente prefiero no hacerlo. Y entiendo que ninguna religión debe juzgarme, porque es una posición tan difícil y particular que no es un tema de leyes, es un tema más como de creencias, de conciencia. Bueno, porque usted sabe que no todos los embarazos son iguales. Así es. Yo estoy de acuerdo con usted de que decidir eso es muy difícil cuando ya somos madres, vemos todo desde una perspectiva diferente. Y partiendo del hecho de que decía Julián, de que sabemos que ahí ya hay una vida, para nosotros los médicos se plantea todo un reto cuando tenemos una madre que tiene algún problema, alguna dificultad que podría poner en riesgo su vida. Hacemos todo lo posible y el corazón se nos sale y vuelve y se nos entra cuando tenemos esa situación, porque en algún momento tenemos que decidir por el que mayor probabilidad de vida tenga. ¿Y por qué no tener una ley que deje eso a libertad del médico, no de un juez? Nosotros siempre hemos hecho todo lo posible por salvaguardar las 2 vidas. Claro. Porque el fracaso de un médico sería perder una de las vidas o perder las 2 vidas en el caso más remoto. Y siempre lo hemos hecho. Cuando tenemos la oportunidad de velar por las vidas, siempre hemos tenido en algunas ocasiones que desembarazar a una paciente para preservar su vida, y eso es lo que hemos hecho siempre. Pero usted está consciente de que eso no sucede en todos los casos, porque hay muchos profesionales que le tienen miedo a la justicia. Nosotros, además de la justicia, estamos amparados o nos hemos formado por un código médico, un código ético. Que realmente vamos a favor siempre de la vida, de las 2 vidas,
y haremos todo lo posible porque se guarden esas 2 vidas. En ocasiones no podemos y tendremos que desembarazar lamentablemente la paciente. Pero esa es una de las causales. Sí es. Esa es una de las causales. ¿Estás de acuerdo con esa causal, según su argumento? Estamos de acuerdo con preservar ambas vidas. Y cuando eso no es posible. Vidas. Y cuando hemos hecho todo lo posible por guardar las 2 vidas, en algunos casos debemos desembarazar la paciente para preservar su vida, si es la que tiene mayor probabilidad de vida. Ahora, porque hay en unas ocasiones que el bebé es el que tiene la mayor probabilidad de vivir. Ahora, doctora, lo que a mí me parece es que al final la decisión puede estar en manos suya. No sé, ¿cuál es su especialidad? Ginecóloga, oncóloga. Qué bien. Muy personal, quizás con un grupo médico, pero está al final a la decisión de ustedes. O sea, de usted en ese momento o del equipo que le acompaña, desembarazar, para utilizar su palabra, a una madre o no. Y de esa familia. Pero yo creo que debe existir un marco legal que ampare esa decisión, que no sea el mutuo propio de que yo creo que hay que desembarazarla y ya, y yo soy el ético y tengo mi código y a mí hay que respetar mi decisión, porque ¿quién le va a ir a la contraria a una ginecóloga, oncóloga, si decidió eso? Quizás con otro grupo de médicos, pero quizás él, que también es ginecólogo, oncólogo, dice que no, y ¿quién los pone de acuerdo? Entonces, para eso, yo creo que para que no sea el libre albedrío, ni que sea este o aquel que es rico, aquella es pobre, y le salvo a esta que es pobre y al otro que es rico, debe haber un marco legal, porque para eso existen las leyes, para organizar la sociedad, que diga, en este caso, y se especifique, para no utilizar la palabra aborto, que puede complicar el debate y el diálogo, en esta condición se desembaraza a una mujer. Y es, yo creo, lo que al final se está pidiendo. Cavada, y eso quedó estipulado en el Código Penal. No sé si recuerdan que en el 2016 fue a la Cámara del Senado y luego, cuando iba a la aprobación de la Cámara de Diputados, se paró. Y mire qué dice el artículo 110 que fue agregado en el Código. Lo que la doctora dijo, eso está estipulado. Dice así mismo textualmente: la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos disponibles para salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. Correcto. Eso no hay necesidad de despenalizar en la causal que tiene que ver. Pero a mí me parece muy ambiguo, no obstante. Ahí está bien claro. No. Ahí está bien claro. Está claro ante la ley, pero ante la familia y la doctora, eso de decir hasta que se agote es todo relativo. Porque yo le puedo decir, la doctora puede decir, bueno, yo le hice esta prueba y para mí está agotado ese proceso. Pero hay otro médico que dice que no. Pero hay otro médico que dice que no, que hay que hacer. Es que en medicina tenemos protocolos a seguir. Y en medicina se hacen y deshacen cosas. Sí, también, como en todos los lugares, claro, como en todas las profesiones. Yo he tratado de no opinar mucho en este tema, aunque a veces, cuando son temas que transforman la sociedad como ese, o su pensamiento, trato de hacerlo. Pero en este caso he entendido que yo como hombre, como no salgo embarazado, como no tengo que tomar la decisión de si continúo con un aborto o no, no tengo ningún derecho para hablar sobre eso. Y por eso he preferido callar. Porque creo que debe ser una discusión que le competa únicamente a las mujeres, que son las que realmente tienen esa carga encima. Porque ninguna mujer, en ningún escenario, debe estar conforme o feliz con interrumpir un embarazo. En ninguna de las causales, fundamentada o infundamentada. Entonces, bajo ese esquema, yo les pregunto,
Yo discrepo con Usted un poquito. Y yo ahí. también. Claro, Está bien, pero ese eso- es su derecho. Que los hijos, Ese es su derecho. que de dos, Ahora, los hijos eso son de dos. es Claro, claro. No, Pero es su en opinión. casos no. Ahora- Hay casos que son solo de uno y las estadísticas de nuestro país muestran que los hogares monoparentales son llevados por mujeres. Lamentablemente. Claro. Entonces Pero- esa Pero la carga responsabilidad es de los dos. y Es Ajá, correcto. es de los dos. La Y ahí es donde responsabilidad yo es de discrepo dos. porque usted No. disfrutó hacerlo. Sí. Entonces, Ah. Yo entiendo la posición de Papá. Cavada, ¿eh? Pero una cosa son las obligaciones que nacen a Sí. partir del embarazo de carácter legal y otra cosa es la carga del embarazo como tal. O sea, eso... pero a la hora de tomar una decisión de esa magnitud, yo creo que debe ser en familia. Ah, no, claro. Ahí, aun cuando usted no le crezca el vientre ni tenga ovario. Yo hablo Claro. para establecer las restricciones. Muy bueno. a eso. Ahora, volviendo ahí, la pregunta que me llega sería, ¿creen ustedes que realmente la ley está para establecer restricciones ambiguas? Es decir, ¿usted cree que una ley de carácter penal puede establecer un concepto que no esté determinado? Como por ejemplo, agotar los procedimientos médicos suficientes. La palabra suficiente es subjetiva. Para mí puede ser suficiente, pero para usted no. Entonces la ley penal no puede tener una definición que sea de carácter ambiguo. Eso sería como dejarlo a la visión de cada cual. Sí, pero primero muchas gracias por permitirnos estar aquí. Sí. Yo soy estadístico. Yo iba a tocar la parte De los numeritos. numeritos que presenta el Ministerio de Salud Pública y que en muchas ocasiones se sobredimensiona para crear una campaña completamente tergiversada de los números. Pero tomando su argumento y dándole la razón a Cavada en el sentido de que este tema no solamente compete a las mujeres, sino compete a la sociedad en sentido general, porque estamos hablando de vidas, tanto de niños como de niñas en el vientre de la madre, y de cualquier otro género que se quieran inventar en el vientre de la madre también. Pero eso porque es otra discusión, eso es otra discusión. A lo que yo me refiero es que en el caso de nosotros tener una clara visión objetiva de llevar los procesos, tenemos que establecer esos procesos en función de la práctica médica y de su ética. Nosotros no podemos establecer ambiguamente como sociedad de que si el médico toma una decisión para salvar las dos vidas, porque la ética médica lo que pide realmente es que se lleve hasta las últimas consecuencias, no importa las consecuencias que sean, sino las consecuencias para salvar y salvaguardar las dos vidas. Entonces, si desde un punto de vista subjetivo yo voy a determinar que una ley va a contraponer la ética médica para matar una vida y salvar otra, entonces ahí sí estamos subjetivizando la situación. El médico está llamado desde el primer momento, desde su fundación profesional, está llamado a salvaguardar la vida, y esto no es un asunto religioso. Pero no siempre es porque posible. quien planteó en el nacimiento de la práctica médica que se debe de salvaguardar la vida fue Hipócrates. Por eso se hace juramento no era un religioso hipocrático. cristiano. Y el juramento Exacto. hipocrático, exactamente, el juramento hipocrático te lleva a ti a determinar cualquier mecanismo conforme a los avances de la ciencia para salvaguardar la vida tanto de la madre como la de la criatura. Mire, yo en ese tema, yo estoy a favor de la vida 100%. 250%. Eso creo que nadie lo puede poner en duda, nadie, mi mayor preocupación está en que en nuestro país, primero, los niveles de muerte de niños al nacer es una cosa... Sí. No tiene nada que ver con Y el esto. aborto le suma esa variable. Estoy hablando de manera general de cómo los números, usted que habló de números y va a hablarlos ahorita, el tema de la mortalidad infantil en nuestro país es una cosa que no tiene parangón, y no hay razón, no entiendo cómo en un país donde hay tantos recursos en clínicas privadas, haya tantas muertes por cada 1,000 nacidos vivos. Una cosa que no tiene sentido. O sea, en Cuba estamos hablando de que es 3 o 4 por cada 1,000 nacidos vivos, la última cifra que hay. A eso súmenle cifras bastante ambiguas de mujeres muertas por
abortos de manera clandestina. Esos números son fantasmas, no tenemos algo. Bueno, por eso digo, claro, porque no se ambigua, llevan estadísticas, no hay nada oficial. pero como mismo a usted le puede parecer falso la cifra extravagante se puede hacer una proyección estadística en función de los puede números ser. que tú manejas. Lo más triste es que la cifra sea mayor de la que inferimos eso, la que vociferan las autoridades para apoyar de alguna manera el tema de las 3 causales. Lo peor sería eso, que fuera mayor, porque usted dice, no, eso es lo que dicen ellos, pensando que pueda ser menor. Y si es mayor, también, que es peor. Claro, entonces hay que exactamente. Entonces, a eso le sumamos, leyendo el párrafo que existe en el Código Penal actual. A mí fue mi primera reacción cuando usted lo leyó. Sigo pensando que es ambiguo, sobre todo en algo tan vital como garantizar ambas vidas. Fíjese que no hablo de una, no es una oración disyuntiva, copulativa, sí. Ambas vidas. Entonces, ante eso que pasa por el raciocinio del hombre, y el médico tiene, aun cuando pueda tener un juramento hipocrático, donde pueda haber normas y protocolos y todo lo que sepamos, hay cosas que yo creo que mientras más evidentes queden, mientras más transparentes queden, mientras más explícitas queden, sobre todo cuando se trata de salvar 2 vidas, es mucho mejor. O sea, mientras más argumentos haya, mientras más precisión haya para decir, óigame, usted si practica esto, decidiendo sobre la vida de uno por el otro, usted tiene estas acciones. Pero para eso hay que al menos reglamentar, hay que decir, miren, esto es válido para esto y esto. Estamos de acuerdo. El que se pase de ahí está partiendo de los protocolos médicos. Exacto. Eso es algo que se hace. ¿Qué médico ha sido metido preso por hacer el desembarazo, lo que hablaba la doctora? Este artículo 110 es apegado, es conforme al documento máximo que nosotros tenemos, que es la Constitución, donde en su artículo 37 habla del derecho a la vida y dice que la vida es inviolable. También incluye a la mía. Sí, pero la incluye. La incluye. Déjeme explicar por favor la idea. También, pero que la mía, porque lo que a mí me lacera del tema de la radicalización para el desembarazo es que no debe existir radicalización para nada, porque todos somos tan distintos. Ni para matar a una criatura. Y en circunstancias tan distintas. Sí. Y los médicos son los que mejor lo saben. Es tan simple como que la dieta que me funciona a mí no te funciona a ti. Entonces, ¿por qué tiene que haber algo tan estricto y radical cuando las circunstancias son tan variables? Pienso que debe haber una ley que contemple que mi vida es valiosa. Pero para valiosa, y que el médico tenga la oportunidad de desembarazarme sin pensar y sin matar a la criatura. Si no es posible, que por favor mi vida la preserven. Yo quiero vivir para mis hijas también. Mira, pero eso se hace. Oye lo que pasa. Hay casos, como dice Roberto, que esa ambigüedad queda y los médicos... Oigan qué sucede. O sea, les decía que es apegada a lo que habla la Constitución, y evidentemente si se llegó hasta las últimas consecuencias y evidentemente hay una vida que hay que salvar, los médicos siempre han salvado a una persona que está completa en su total desarrollo, que es la madre, que una persona que está en formación. Pero aquí con esto que está en el Código Penal establecido, aparte de respetar lo que dice la Constitución, aparte de eso, también se le está dando dignidad a esa criatura en el vientre también, que es una vida, y se le está dando la oportunidad. O sea, no hay esa llamada causal, y yo creo que la doctora es bueno que explique algo aquí. Y estamos hablando de la primera. De la primera. La mortalidad materna. Pero, por ejemplo, ¿por qué murió Esperancita? La doctora, que es oncóloga,
puede hablar de este tuvimos tema. el testimonio de la mamá de Esperancita. Sí. Yo creo que ahí en esa parte hay varios casos así a nivel internacional también, sí, que se han tergiversado informaciones. Se han tergiversado informaciones, pero es bueno que la doctora, que es oncóloga, yo creo que aquí sería bueno, yo creo que aquí sería bueno saber si una persona que tiene cáncer, una mujer embarazada con cáncer, si tiene que pasar por un proceso de aborto obligatoriamente. Yo creo que esa parte es mejor que la doctora sea la que pueda hablar. Sí, déjenme hablar. Realmente, como les decía, la asociación de cáncer y embarazo es algo muy infrecuente, es lo primero, pero ocurre. Entonces, el cáncer más frecuente de la asociado a los embarazos es el cáncer de mama y el cáncer de cervix. Y luego le siguen la leucemia en menor de los casos, los linfomas. Y en cada caso existe también un protocolo a seguir sobre el tratamiento. Ninguno de esos cánceres se agrava por el embarazo. O sea, el embarazo no es una situación que agrava la enfermedad. En algunos casos, sí, el tratamiento podría interferir en el desarrollo de la criatura. Entonces, para esos casos, siempre las mujeres embarazadas la tratamos con un equipo multidisciplinario, porque no es un caso fácil. Yo no puedo decir que es algo tan simple como darle la quimio o darle la radio. No, es un caso muy difícil, y por eso se hace un equipo multidisciplinario con el ginecólogo, el obstetra, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, para elegir, y se elige el tratamiento que mejor le convenga a esta paciente. Ahora, hay pacientes, como en el caso del cáncer de mama, que yo puedo operar a la paciente embarazada. Hay un tipo de quimio que puede ser segura en el cáncer de mama. Yo puedo hacer una mastectomía con una paciente embarazada. En el caso icónico de Esperancita, en el caso de la leucemia, se han hecho estudios realmente que la leucemia asociada al embarazo es fatal, sobre todo la leucemia aguda, que pueden, en la mayoría de los estudios, el 100% mueren, lamentablemente, de estas pacientes, pero se individualizan los casos. Sin embarazo es igual, porque la tasa de supervivencia es la misma, estando la mujer embarazada y no estando embarazada. ¿Y por qué no le permitieron desembarazar? Yo no sé el caso clínico en particular, porque eso no se lo dan al público, como cualquiera que puede ir y dar que te den el historial clínico. No puedo decir en el caso específico, pero su mamá en el caso dice de la que leucemia, no se lo permitieron por su estado, que la clínica y el doctor se negaron a aplicarle el tratamiento contra la leucemia por el embarazo. Bueno, siempre hay una opción de tratamiento. Por eso en el equipo multidisciplinario, entonces es lo que dice Roberto. Queda la voluntad de la visión de uno. Porque por yo eso es lo que le digo, que existen protocolos a seguir, que no es que me lo invento yo. Por eso es que yo no puedo tomar la decisión sola en estos casos, sino un equipo de un comité ético, un comité científico, toma la decisión de qué tratamiento es el mejor en cada caso. Pero esa decisión, para bien o para mal, pasa por la experiencia y pasa por la visión en todos los sentidos que tiene el ser humano. Uno no puede dejar de ser como ente social que va a la bodega, que va al colmado, que come, que le gusta la bachata, que cree en Dios, que cree en Alá, que cree en lo que le quiera creer. Sí. Y todo eso es un conjunto. Para tomar esa decisión, usted puede tener el protocolo, no tiene que tener la Biblia adelante, ni el Corán tampoco. No. Pero en su interior hay una carga de conocimiento adquirido, de experiencia vivida adquirida, de experiencia familiar, cultural y de toda índole, que aunque usted no se lo proponga, y por eso no es un tema de que es religioso o no, influye en su decisión. Aún cuando usted no tenga la Biblia adelante ni nada por el estilo, es que eso funciona en el pensamiento del ser humano. Por eso el ser humano no es que sea tan variable, pero tiene tantas opciones que le ha dado la ciencia y que le ha dado Dios, porque Dios al final inventó el hombre, hizo el hombre e hizo la ciencia para algo. Entonces, mientras más claro, reitero y digo, que de todo, porque yo te digo una cosa, yo conozco de matrimonios que saben que traen una criatura al mundo
con una condición especial. Que no está incluido eso entre las 3 causales. Exacto. Dígase un síndrome de Down, dígase cualquier otra condición especial. Y es detectada en un temprano momento del embarazo, donde quizás en otros países el marco legal permite un aborto terapéutico. O sea, no estamos hablando de un aborto a las 25 semanas ni nada. Estamos hablando de una cosa a temprana, en 12 semanas. Exacto, 8 semanas. 8 semanas, 12 semanas. Y no obstante, el matrimonio decide tenerlo por su convicción, porque lo deseaban, porque esto, y están dispuestos a hacerlo, porque tienen un respaldo económico, porque lo han hablado entre pareja y dicen, ese es mi hijo, Down, autista o lo que sea, es mi hijo, y va para allá y están los 9 meses y le da para allá. Pero esa es la voluntad de una familia que lo decidió, y hay que respetársela. Sea una carga para la sociedad, sea una carga para la familia, lo que sea, todo lo que venga después, pero es una voluntad de ellos, porque Dios les facilitó eso. Pero asimismo puede haber otro matrimonio de Guachupita o de Gualey que no es que no quiera, es que no va a poder. Él no va a poder. O sea, no te garantiza eso. Tiene una situación que la pone, y te digo, puede ser una ferviente religiosa. Fíjate que hablo de religiosa. E incluso entra en contradicción. O una ferviente atea también. También, pero digo porque el que es religioso y está en esa situación y no puede mantener un niño síndrome de Down detectado a las 8 semanas o a las 9 semanas, entra en un conflicto grande con la familia, consigo mismo, con Dios y con la vida. Claro, y entonces, ¿qué hacer? Porque si es la voluntad de esa madre y de ese padre, con 8 semanas, 7 semanas, que se ha detectado eso, en medio de un análisis que haga, hay que respetárselo, pienso yo, y soy un ferviente a favor de la vida, pero lo que sea viable y posible y respetado. No, y son argumentos válidos lo que tú das, cabrón. ¿Cómo hacemos? Pero el derecho con este artículo, sí, que entonces al final la decisión de la madre, que ahí usted, con todo el respeto, que yo la quiero y todo, usted no tiene que meterse en eso, doctora. Sí, y yo como madre, olvídese de la voz que tengo, de toda esta historia, unos senos maravillosos, todo, embarazada con 8 semanas y un niño que yo no lo quiero. Fíjese, eso lleva una evaluación aparte, moral, ética, todo lo que usted quiera. Exactamente, ahí está el punto. Pero eso nadie puede juzgar eso, Dios. Ahora, no puedo, porque no tengo condiciones para yo garantizarle una calidad de vida a mi hijo que traigo en el vientre síndrome de Down. Y yo tengo que ir a ver a una doctora o a un doctor y decirle, yo no puedo con esto. Vamos a ver qué dice la doctora. Primero, el síndrome de Down no lo puedo diagnosticar tan temprano. Bueno, pero el derecho a decidir nunca puede estar por encima al derecho a la vida. Exacto. O sea, no podemos otorgarle derecho a todas las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, determinar una vida para, o sea, decidir quién vive, quién no vive, porque viene en esta condición, porque va a sufrir, porque yo voy a tener carga. Yo no puedo decidir ¿quién dice que él no? va a decidir. ¿Quién dice que no? Nuestra ley. No, la ley no dice eso. Dice que debemos, el artículo 37 de la Constitución dice que va. Históricamente no ha sido así. Esperemos que no se legisle así, que la vida no se determine de esa manera. Perdón, yo quiero ser justo. Okay. Esa inclusión del año 2010, desde la concepción hasta la muerte, es una concepción nueva en la Constitución Dominicana. Pero está ahí. Histórica, está ahí. Pero puede cambiar. ¿Cómo cambió Todavía no se está debatiendo eso. Históricamente, nunca estuvo contenida esa disposición en la Constitución Dominicana. Bien. Eso es así. Ahora yo me pregunto, ¿tiene la ley que ordenar más de lo que es útil y útil para la sociedad? ¿Es útil
Pero es útil que... Es justo. ¿Qué es útil? Que nazca un niño con síndrome de Down. El ejemplo de Cavada es de síndrome de Down, pero el que yo te tengo mejor. Que venga un bebé acéfalo, sin cerebro, vivo, en el vientre. La madre lo mantiene vivo. Sin embargo, porque la ley lo prohíbe, hay que mantenerla embarazada durante 9 meses. Conozco un caso así. Que dé a luz. Sí, señor. Y a los 3 minutos el médico venga y le diga, mire, así mismo. tu bebé falleció. Tortura. Perfecto. Sí. Bueno, Eso la es doctora tortura. puede hablar de esta parte. Entonces, ese caso personalmente yo tengo uno entiendo cercano. y soy consciente de la labor y la función de la religiosidad en la sociedad y todo lo demás. No, es que es un tema más, que religioso. Porque la embriología dice claramente que la vida comienza desde la concepción. Lo que tenemos que determinar aquí es vida humana. Tenga síndrome de Down. Lo que hay que determinar es si el sujeto... Pero ¿y ese caso? Tenga cualquier condición. Mira, eso es lo que hay que cerebro. Cuando ocurre la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, dan origen a un nuevo ser. Desde ese momento, con un código genético diferente al de la mamá, diferente al del papá. Así es. Algo totalmente irrepetible. Muchas veces ni siquiera el mismo tipo de sangre tiene a mí. Mis hijos no tienen mi tipo de sangre. Y yo no puedo simplemente decidir deshacerme de eso porque está enfermo dentro de mí. Pero el Estado no puede ordenar eso. ¿Por qué el Estado no puede ordenarlo? Porque el Estado no te puede garantizar. Lo más digno para un bebé sin cerebro es dejarlo vivir y morir naturalmente. Y para porque la mamá, voy a interferir. Eso no es una tortura para esa mujer. Así como usted conoce ese caso, yo conozco de otros que le han diagnosticado que vienen con problemas y al final nacen bien. No, pero yo estoy hablando específicamente de un bebé que viene sin cerebro en la cavidad del cráneo. ¿Qué posibilidad de vida tiene fuera del vientre de la madre? Entonces, ¿por qué esa mujer tiene que pasar 9 meses torturándose pensando en que el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de sus molestias, porque un embarazo no es todo bello, lo sabemos la que nos hemos embarazado. Claro. ¿Por qué dejarla sufrir eso? Llevarla a una sala, abrirla, para que a los 3 minutos el médico le diga todo fue en vano. Entonces tendríamos que llevarla a abortar, a que mate al niño antes de que sería un niño no puede vivir, es que no puede vivir. Pero mira, Alba, vamos a tomar tu argumento y vamos a tratar de llevarlo a la lógica. Para mí es tratar de analizarlo. Yo entiendo lo la que que tú lo dices, quiera conservar, pero, si la respeto, pero por favor, a la que no. Correcto, pero si tú me escuchas, vamos a desglosar tu argumento, porque tiene bastante lógica. Ahora bien, tenemos que establecer ese argumento y analizarlo en las dos posiciones. Tú dices que esa madre no debe de pasar por ese proceso. Si no quiere. Pero un momento, está bien, quiera o no quiera. No, ella debe tener la opción a lo que quiere hacer. Pero escucha lo que te quiero decir. Estoy diciendo en el caso que tú pones de que no quiera. Y tú dices que para ti, de manera sentimental, tú dices, ¿por qué tenemos que poner a la madre tortura, a llevarla a eso? Física y psicológica. Sí, pero a llevarla a eso, a que tenga a ese niño, a que le dé la oportunidad de vivir. Es que no tiene posibilidad fuera del vientre. Déjame terminarte el argumento. Cuando desembaracemos la paciente, que vamos a ver si tiene oportunidad o no. Hay sonografías que ya han diagnosticado que no tienen masa encefálica. Venimos a escuchar una charla. No, pero espérese un momento. Déjame terminar. No, porque para una cosa queremos que es hasta donde llegue la ciencia. Y otra cosa, ella me dice, hay que esperar a que eso, a ver qué dice. No me jueguen con las palabras, porque yo soy muy viejo y tengo más ganas que ustedes todos. Óyeme una cosa, si dice la ciencia que el niño viene sin material encefálico en su cerebro, claro. Entonces, no me jueguen más con la ciencia, que estoy esperando parir para ver lo que dice la ciencia no dice eso. Late el corazón. No, pero vamos a dejar que la doctora responda a eso. Yo creo que la persona más idónea. Ella no dio su argumento completo, caballo. Pero partió diciendo, arrancamos diciendo que la ciencia es la ciencia. No hemos establecido la ciencia, cabada. La ciencia es un proceso. Mira, el método científico es un proceso para establecer lo factible y lo no factible. Quienes determinan un hecho ético es el ser humano y establece
condiciones objetivas para ver si es viable que nosotros matemos una criatura en el vientre de la madre o si la permitamos que venga a la vida, aún nosotros dando la dignidad para que esa criatura pueda vivir sus últimos momentos, porque los organismos internacionales, los tratados internacionales, las constituciones de los países defienden la naturalidad de ese ser humano a vivir y morir de forma natural. Bueno, la compañera aquí estaba diciendo, Miralba, que ¿por qué tenemos que llevar a una madre a torturarla ese proceso? Bueno, vamos a torturarla antes, vamos a despedazar a su niño en el vientre, porque el niño no va a vivir, va a venir con una condición que durará un día, 2 días, una semana. Bueno, lo que vamos a hacer es coartarle la vida y vamos a matarlo antes de. Eso no es dignidad en la vida. Lo que pasa, yo creo que es bueno que la doctora pueda hablar, la doctora, que ella es la persona más idónea. Son las 12 y 13 minutos, vamos a tratar de llevar la discusión. Yo estoy escuchando, desde hace rato lo estoy escuchando a todos y el debate está súper interesante. Siento que los oyentes lo están sintiendo desde la misma manera, pero hay momentos donde se utiliza el término como matar. En una parte de la discusión, en otra se habla de vida, vamos a tratar de utilizar los mismos términos. Ese es el aborto. Vamos a seguir con la doctora. Yo tengo una pregunta para la doctora. ¿Es posible científicamente determinar si una criatura que está dentro de la madre va a poder vivir o no? Una vez salga del vientre, ¿hay tecnología suficiente para determinar esos casos? Hay muchos casos que podemos diagnosticar que vienen con alguna malformación que le pueda impedir sobrevivir fuera del vientre, aunque ningún método lo consideramos 100% seguro. Ningún método podemos decir es 100% fidedigno, porque hemos tenido casos que dicen vienen con bridas amnióticas, porque la anencefalia es uno de los casos más raros. Lo que pasa es que por lo que se conoce, las personas lo que más conocen, pero realmente es el caso más raro porque es una situación nutricional que pero se previene prácticamente en un 100%. Pero hay casos donde se puede determinar científicamente este niño tan pronto se separe de la mamá. Pero ninguno son 100% seguros. Es correcto, por esa razón que la raíz del derecho dominicano, que proviene de los códigos napoleónicos, establecía que para que el ser humano fuera objeto de derechos y obligaciones tenía que nacer vivo y viable, porque en ese momento, al igual que hoy, no hay forma de determinar científicamente si una persona será viva y viable para que sea objeto de derechos, y los constitucionalistas que redactaron la Constitución del 2010 saben eso. Saben que una persona, por el solo hecho de ser concebida, no es objeto de derechos. El que es objeto de derechos es la madre. Estamos hablando jurídicamente. Claro, pero es que esto tiene que ser una discusión meramente jurídica. Por eso les decía ahorita, y es mi función, que los que me escuchan generen su propia opinión. Correcto. Porque eso sí es un derecho fundamental. Entonces, lo que yo quisiera es que el Estado Dominicano ordene lo que es útil y justo para la sociedad, y no puede, mediante una ley de ningún tipo, de ninguna naturaleza, ordenar más allá de lo que sea útil y justo. Entonces yo me pregunto, ¿puede un Estado, con qué moral puede el Estado ordenarle a una madre tener una criatura que va a ser objeto de derechos y obligaciones, que si no las cumple cae preso, cuando el Estado mínimamente no te garantiza los derechos sociales? Por ejemplo, no me da habitación, no me da alimentación, no me da educación. Entonces, ¿con qué moral le podemos exigir a un Estado pobre, que no tiene condiciones para sustentar a esos niños que vienen en esas condiciones, de manos de madre que pasan hambre? Buen punto. ¿Cómo pudiera el Estado ordenar eso? ¿Cómo pedirlo? Por eso digo, yo no rechazo el pedimento de ustedes de plano, pero sin embargo, cuando lo contrasto con la realidad social de la República Dominicana y la realidad económica de mi país, ¿cómo yo le puedo decir a una niña de 16 años que fue violada por un delincuente, o que fue incesto, whatever, el que fuera, fue violada, que tenga ese niño y que tenga que mantenerlo? Yo no cuando tengo yo como Estado, humanidad. Cuando yo como Estado no le proveo esa condición. Lo que pasa es que para mí no hemos pasado de la primera causa. Ahí estaremos entrando a otra. Pero para mí, causales. cualquiera de las tres se reduce a una sola cosa, Pinky. Tú no me puedes obligar a abortar. Ni podemos. ¿Por qué me puedes obligar a concebir?
Claro. Si yo no ¿Cómo- interfiero con tu cómo derecho de responden a- conservar un ¿sabe? embarazo que tú ¿Cómo responden quieres ustedes tener a hasta eso? el final, ¿por qué no respetas el mío de sabiendo que el bebé viene sin vida después de mi vientre? De no tenerlo, por la razón que sea, porque es que mis circunstancias no son las tuyas. Ojalá ¿Cómo responden yo ustedes a lo que está diciendo que Miranda? el ¿Pueden mundo obligar a una sea persona- ideal y todas las mujeres embarazadas tuvieran todas las oportunidades y todas las condiciones sociales, médicas y humanas de traer un bebé al mundo? Eso es hermoso, pero la realidad es que no todas tienen mis condiciones. Eso es correcto. Pero como todas no tienen mis condiciones, yo no puedo exigirles ni obligarlas, porque sería un exceso de mi parte. Tú mencionaste... Mi humanidad no me da para eso. Se mencionó la palabra tortura, y la tortura no es más que someter a una persona a condiciones de carácter físico o psíquico de manera continua e ininterrumpida, Correcto. que afectan su bienestar. Correcto. Y yo me pregunto, una niña que fue violada por un chino, Pero ya estaríamos Cuando pasando, pare, ya estaríamos pasando a otra de la causal. Yo creo que es bueno determinar la parte de lo que tú hablabas de la parte legal, que yo creo que hubo algo ahí que es bueno, hay bueno afinar. Pero ustedes se me metieron en el tema de la tortura. Sí, pero lo que pasa Aunque es que yo lo estamos mencioné, tocando porque muchas para cosas mí a la es- vez. Déjame, No vamos a poder déjame desarrollar la terminar y así precaución. tú me no hay respondes si problema. quiero, si puede. Entonces yo te digo, imagínate esa niña de 16 años que fue violada por una persona oriental, para no mencionar ninguna Nos quedamos en la nacionalidad. causal de la violación, entonces. Y el bebé nace con los ojitos así, como la característica de las personas de medio de Asia por ahí. Sí. Yo, como madre, violada, de una forma traumática, cada día voy a ver la cara de mi violador en el que es mi hijo. Y en el que tengo obligación. Ojo, y en el que Hopperman. tengo, y en el que No tengo obligaciones de Si mantener de tu carácter humanidad legal. no necesariamente. en ese caso mi posición es muy simple. Ah, bueno. Si usted es violada, y aquí ninguno me perdona, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted sabe lo que eso significa. Usted no sabe lo que es salir a la calle y ser acostado ni manoseado. No. Los varones no. Es una cultura diferente. Entonces, como no entienden lo que significa una violación, porque no la van a sufrir. Tristemente. No hay violación Es dif- contra hombres. Sí, Mi pero esposa. eso Amigo no, mío, No, yo no creo es que la es varón, generalidad. No, yo pregunto. En este caso No, estamos hablando de la ya. otra. Pero Sí. vamos a permitir que la Te voy a doctora poner algo pueda simple. responder. Yo voy a correr al botánico y siempre le digo a mi esposo, yo no voy sin ti. Yo no me atrevo. Usted puede ir a donde usted le dé la gana y solamente tiene que pensar en la violencia, en un atraco, no en que le hagan algo a usted en su cuerpo. Eso es verdad. Entonces, Sí, eso es verdad. partiendo desde ahí, en el caso de esa causal, yo soy más flexible. Si una mujer es violada, que es una experiencia horrorosa, probablemente es la peor Claro, pesadilla claro, de una eso, mujer, claro, y terrible ella violación. decide tener ese bebé bajo esas circunstancias, me quito el sombrero 1000 veces. y mi Muy bien. respeto para ella. Pero si bajo esa misma circunstancia esa mujer no puede, no tolera, no sostiene para tener un embarazo, igual me callo y mi respeto, porque como yo no he estado ahí, Sí, yo entiendo. no puedo, Miranda, no, o es sea, una no posición- puedo. Es una posición entendible, pero vamos a permitir que la doctora entonces Es así. especifique con relación a la dignidad de la vida del O sea, del no, bebé, no y si realmente es culpable porque de esa soy violación una del bebé. doctora, sino porque soy una mujer. Yo soy la culpable de la también. No, es que ella es mujer, ella es mujer. Entonces, Ok. es así. Vamos a dejar a la doctora, por favor. Realmente es algo que uno no quisiera ni siquiera imaginárselo, Así es. algo que le ocurra o que le ocurra a uno de sus hijos o a alguien, a cualquier persona en realidad. Y yo considerando y respetando de que tenemos que aquí tenemos varios puntos, tenemos a un agresor y tenemos dos víctimas, tanto la madre como el bebé. Entonces, no podemos legislar en contra de las víctimas, sino a favor. Tenemos aquí un victimario que aquí no está contemplado la pena de muerte para un violador. Ahí usted y estamos sí le daría la pena de muerte. No, no estamos de acuerdo No dije tampoco, eso. porque Esas eso no no lo fueron mis establece la palabras. Constitución. Ella no dijo Estoy eso. diciendo Hemos que estamos mencionado- legislando Pero ella no dijo estamos legislando para No aplicarle tengo la más nada pena que de opinar. muerte a una de las víctimas. Entonces, eso es algo doble moral o contraproducente de que nosotros legislemos para matar a un indefenso que no tiene culpa de nada de esto. Y yo estoy de acuerdo, si usted fue violada y no quiere asumir eso, de criar a ese hijo que no puede, Deben haber otras opciones. hay opciones.
se puede dar en adopción. ¿Cuántos hijos usted tiene? 2. ¿Cuántos estaría dispuesto a adoptar? Estamos contemplando mi familia adoptar. Pero pueden ser varios. Lo que nos permita, nuestra economía, porque hay más. Que no pueda usted adoptar, ¿qué pasa con él? Porque la sociedad no le da esa respuesta a la mujer violada. Pues entonces, por eso es que están las medidas de prevención, porque solamente estamos actuando en base a las consecuencias pero no se ha planteado de nada de esto, cuáles son las medidas que se van a adoptar para prevenir los embarazos en adolescentes, los embarazos no deseados, las deficiencias nutricionales que no permitan que vengan niños con malformaciones, la capacitación de los médicos para diagnosticar todo esto entre úteros, todo gira en torno a las consecuencias y por eso es que los estados vamos a seguir siendo pobres y cada vez más pobres, porque solamente queremos el lado fácil, la consecuencia de esto, y nos lavamos la mano y ya. Pero ¿dónde está lo otro? La anencefalia que hablábamos hace un ratito, se evita con tomar ácido fólico. Lo sabemos. Y no hay nadie que diga vamos a tratar la anencefalia, sino vamos a eliminar el producto de todo eso. Para yo terminar mi intervención, es de mi parte, tanto a ustedes como a los otros que tienen su posición radical, es que ningún pensamiento debe ser de carácter definitivo, porque cuando se piensa así, correcto, se deja de pensar. Por eso dije de radicalizar extremos. Por eso, un pensamiento. Por eso yo les digo, yo no estoy totalmente opuesto a lo que dicen ni a lo. No, pero es que yo tampoco. Simplemente lo que quiero es utilizar un proceso de pensamiento que me permita apoyar lo que es útil y justo para la sociedad. Lo que sí que no podemos establecer leyes en base a la ambigüedad. O sea, ¿qué tú legislas? Tú legislas moral, y la vida es un derecho, el mayor de todos los derechos. Claro. E incluso usted mencionaba, usted hablaba del tema de la Constitución, la vida de todos. Usted hablaba de la Constitución, y nosotros vemos que no solamente la Constitución dominicana apoya esto de que la vida inicia desde la concepción y le da derecho al bebé que ha sido concebido a su vida. Eso está hasta en los tratados internacionales. El derecho universal de los derechos humanos, en su artículo 3, nos habla del derecho a la vida. En su artículo 25 nos habla también del tema de la maternidad y de la infancia, hablando del cuidado que hay que tener a esos bebés. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 4, consagra el derecho a la vida. Entonces, si nosotros legislamos desde esta perspectiva, el país está muy pobre, hay mucho corrupto, que ese sería otro tema, corrupción terrible en nuestro país. Entonces, no, como hay mucha pobreza, hay mucha situación, entonces cada cual que lo haga como entienda para evitar, porque hay mucha pobreza y el gobierno no le ofrece nada. Si nosotros legislamos desde esa perspectiva, la eutanasia va a entrar también. Muchísimos familiares tienen ancianos que no pueden, no pueden ayudarlo a la vida. Entonces se viola. Lo que quiero dejar dicho es, si nosotros partimos de situaciones particulares para legislar, esto va a ser peor que una selva. Yo quiero preguntarles algo, y se lo quiero preguntar desde el corazón. Asociaciones como o fundaciones, Acción Cristiana, Ciencia y Teología, y como estas pueden haber 150.000 más que apoyan la idea de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sin ningún interés más allá de defender la vida. Exacto. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer un gran llamado social, una gran campaña publicitaria y social, haciendo un llamado a que todas las personas que no quieran tener a su hijo se los entreguen a ustedes, o la gente que tengan problemas para mantener niños, no con un síndrome de Down normal, sino con condiciones especiales muy extremas, se los lleven a ustedes porque ellos, pues por cuestiones económicas, no puedan tenerlos, o porque simplemente decidan que no quieren tener al hijo de la persona que la violó? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué acciones hay prácticas? Porque ustedes están diciendo no, se puede dar en adopción, habrá gente que lo quiera, pero a la práctica. Ustedes hacen ese llamamiento social y dicen, señores, tráiganme todas las personas que hayan sido violadas, que no quieran sus hijos, tráiganmelos aquí los domingos a tal sitio. Muy bien, vamos a partir de esa premisa que tú estás presentando.
En Argentina, ahora mismo hay un gran debate, porque Argentina tenía el aborto aceptado en las 3 causales, y ahora los movimientos proabortistas quieren su aborto completamente libre. Ellos quieren que las mujeres aborten si se dejó de su novio y se molestó con su novio, vamos a abortar. Ese es el aborto que no libre. debe ser. No debe ser. Pero vamos como método anticonceptivo no lo es. República Dominicana, por suerte, hay una gran conciencia de protección y percepción de la vida. Por eso estamos discutiendo y por eso los debates son sanos. Y yo entiendo la posición de Miralba, estoy de acuerdo en parte de la posición de Hopperman, que el Estado debe de proveer y promover mecanismos para que haya una educación sexual, para que en los casos de acoso sexual, violación, etcétera, nosotros sepamos a dónde recurrir. Lo que nosotros tenemos que tener claro es, primero, que la ley está para tutelar, y cuando tú tutelas desde la ley a ti te lleva a ser una sociedad o pro vida o pro muerte. Sí, pero no me han contestado la pregunta, que era muy sencilla. Voy a ese punto. Mira, en Argentina, te decía, en Argentina, la Iglesia Católica, y no somos de la Iglesia Católica, pero entendemos y respetamos también la defensa de la Iglesia Católica en ese punto, la Iglesia Católica le llevó al Senado de Argentina una propuesta para ellos, en el caso de violación, como es un 0.01% a nivel mundial, y ese estándar estadístico se mantiene en todos los países del mundo, estamos hablando que de 100.000 casos, probablemente 1 por violación surja un embarazo. La Iglesia Católica dice, mira, nosotros vamos a presentar este proyecto para que... ¿Eso está pasando aquí? En Argentina. Vuelvo y repito, porque lo que Pink está diciendo... Sí, pero la pregunta es aquí. Pero hay muchas organizaciones, ONG, que tenemos que aprovecharlo y aterrizar a ¿Hacia dónde se pueden dejar esos niños? Por ejemplo, aquí, en la práctica, hoy por hoy. Aquí se debe de trabajar, no para promover la muerte, sino para eso que tú estás diciendo, que las organizaciones, instituciones religiosas, el Estado mismo, cree los mecanismos para que esos niños... O sea, no los hay, porque hay que debemos trabajar para eso, porque no hay aborto. Hay organizaciones claro que hay abortos. Hay organizaciones. Hay organizaciones. Están dando la información. Claro, aquí sí hay organizaciones que apoyan la adopción y que en Santiago tenemos Red de Misericordia, Justicia Internacional, que apoyan a todos los niños que quieran darlo en adopción. Aquí, creo que el año pasado, incluso con Ani, hizo un informe donde había más cantidad de personas solicitando adopción que niños disponibles para adoptar. Entonces yo creo que si se hace un fortalecimiento tanto a nivel desde el gobierno y apoyar también estas organizaciones, yo creo que eso se puede regular. Y esta gente que acude a esas instituciones buscando niños en adopción, ¿acogen un niño que tenga problemas graves, que sean cargas? Hay que investigarlo, a ver, pero me imagino que sí, porque el problema de adopción, la persona que la realidad, lo que pasa es que la realidad es que tú le dices a un papá, no dan a sus hijos que están enfermos en adopción, porque saben que esa es su responsabilidad. No, por más enfermo que esté, yo no voy a dar mi hijo enfermo en adopción, porque sé que tengo la responsabilidad de guardar. Pero la realidad es que te viola, la verdad es que te viola una persona que tenga VIH. Esta mamá entrega a su bebé a una de estas instituciones, y dudo mucho que haya una pareja de padres que vaya a querer adoptar a ese niño con suposiciones. Exacto. Yo podría decir lo mismo. Exacto. Lado también bajo la premisa de la suposición, porque es que las cosas pasan de ambos lados. Entonces, por eso es que yo quisiera que haya una ley que me permita a mí tomar una decisión, pero la ley no puede ser respete la tuya. La ley no puede ser discriminada. Es que me está discriminando. Porque un niño nace enfermo, tendremos que matarlo. La ley está discriminando a gente que no está en las condiciones idóneas, y no estoy hablando de dinero, no, me refiero a las 3 causales. Miralba, detrás de las 3 causales, lo único que hay es la búsqueda del aborto libre. Pero tú no puedes quitar los semáforos porque una gente se los lleve. Es un engaño. Tú no puedes quitar los semáforos porque haya gente que se los lleve. La ley
Pues hay que quitar los semáforos. Como hay gente que se come el semáforo, vamos a quitarlo. Señores, el debate está interesantísimo. Los invito para que sigamos otro día. Señores, gracias, de verdad. Si les apetece, son las 2:32 de la tarde. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre.